La paz de Dios sea en vuestros corazones. La paz de Dios sea en vuestros corazones. Hoy vamos a continuar el tema que se quedó muy importante acerca de la importancia dentro de la dispensación, dentro de ese proyecto anticipado para salvación a cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Vamos a hablar precisamente, vamos a continuar hablando sobre el proyecto de salvación y a quién el Señor, ¿sí? A quién el eterno Dios llamó. ¿Qué cosa? Llamó para que ellos fuesen los colaboradores, la paz Señor a todos mis amados hermanos. ¿Para qué cosa? Para dar cumplimiento, ¿verdad? A ese modelo, a ese proyecto, a ese diseño de salvación. Y vamos a ver desde cuándo el Señor, ¿verdad? Dice que desde tiempos eternos el Señor los llamó, pero vamos a ver, ¿verdad? Una partecita sobre el Todopoderoso. Amén, mis amados hermanos, saludos a todos. ¿Desde cuándo el Señor elige a sus ungidos? ¿Sí? ¿Desde cuándo el Señor elige a sus ungidos para ese propósito santo, verdad? De la salvación. Fíjense bien lo que dice en Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Adonai a mí diciendo, fíjate bien, antes que te formase, no que te formase solo, está hablando el eterno Dios, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Quién formó a Jeremías? El eterno Dios. Te conocí y antes de que nacieses, ¿antes de cuándo? Antes de que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y en otra parte dice que Jacob no había hecho ni lo bueno ni lo malo. Y ya qué cosa, quedó como el qué cosa, el primogénito, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, la paz Señor a todos mis amados hermanos. Entonces es muy importante saber, ¿verdad?, sobre este hermoso plan para salvación y vida eterna. Amén, mi hermano Nayo. Entonces, fíjense bien, entonces, ¿desde cuándo elige a sus hombres? Desde tiempos eternos. Solamente que aquí hay verdad en el paralelismo, como en el apóstol Pablo dice, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase, ¿verdad? Entre los gentiles. No consulté carne ni sangre, ni fui a los apóstoles que eran antes que yo, ¿verdad que sí? Entonces aquí dice que el apóstol Pablo confiesa, dice que me apartó desde el vientre. Pero aquí, ¿verdad? Dice, antes que te formase en el vientre, antes de que fuese formado, te conocí y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta. ¿Qué cosa? A las naciones. Yo le pague, mi estimadísimo hermano Nayo, un abrazote a todos mis amados hermanos. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la invitación. Solamente solicítenlo, ¿verdad? Mis hermanos, mis amados hermanos que quieran, ¿verdad? Participar aquí del en vivo, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Hacer una aportación. Es muy hermoso, ¿verdad? Todos, Dios le pague a mi hermano Nayo, todos tenemos este hermoso conocimiento sobre la elección de Dios. Porque eso es lo que normalmente, ¿verdad? A cada uno de nosotros se nos cuestiona y se nos pregunta acerca de la autoridad que Dios entregó, qué cosa, a sus santos apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál fue, qué cosa, el plan del eterno Dios? ¿A quién usó para dar cumplimiento a ese hermoso, verdad que sí? Amén, la paz, Señor, a ese hermoso plan de salvación. Entonces, para ese entonces, ahora sí, vamos a ver la parte, ¿verdad que sí? La parte de qué cosa, del segundo pacto. En la ley
y los profetas, dice, hasta Juan fueron, ¿verdad que sí? Y aquí vamos a ver sobre el fin del primer pacto e inicio del pacto que estableció el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver, fíjense bien, lo que dice Hebreos 8:13, cuando Él dijo, o sea, hablando, ¿verdad?, del eterno Dios a través de Jesucristo, cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo, ¿qué cosa? Hizo viejo, o en otra parte dice, o sin vigencia, al primero. Y lo que se hace viejo, amén, y lo que se hace viejo o sin vigencia y envejece está, ¿qué cosa? Próximo a desaparecer. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces estamos hablando ya de lo que viene siendo el culmine, el cese del primer pacto que fue la ley, ¿sí? Y los profetas, y el inicio de un nuevo pacto. Y ahora aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí en Hebreos 8:6 dice, hablando de ese pacto, de ese nuevo pacto, ¿verdad? Ya hablamos de que lo que se envejece está a punto de desaparecer, sí, pero ahora vamos a ver el nuevo pacto, Hebreos 8:6, pero ahora, fíjense bien, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿De cuál ministerio habla? Del ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Cuando es mediador de un mejor pacto, fíjense bien, un mejor pacto, pero no solamente sobre un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sí, así es. O sea, que fue, ¿qué cosa? Un mejor pacto sobre mejores promesas, ¿verdad que sí? Y aquí sigue, ¿verdad?, el referente, la narrativa, y dice, porque si aquel primero, hablando de la ley, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se procuraría lugar para el segundo, ¿verdad que sí? Así es. Dice, ya hablando de esa santificación, ¿sí? Dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿no? El número 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El número 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, o ya no te agradaron. El número 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén, mis amados hermanos, un abrazote a todos los que se están uniendo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad que sí? Como en el rollo está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, ya no quisiste ni te agradaron. Y aquí en paréntesis dice, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, vuelve a reiterar, he aquí vengo, oh Dios, para hacer qué cosa, o para hacer tu voluntad. Quítalo primero. ¿A qué se refiere? Con la casa de Israel, dice, aquí viene días en que haré un nuevo pacto en la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto, amén, sí, así es, amén. A ver, déjame checar a ver si aquí hay. Excelente, excelente. Bueno, exactamente. He aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, nuevo pacto. ¿Verdad que sí? Y ya aquí en los Hebreos, el apóstol Pablo da esa analogía, ¿verdad que sí? Entonces, dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, hablando del primer pacto, ¿verdad que sí? Quítalo primero para establecer esto último, es decir,
el nuevo pacto. Amén, mis estimados, amados hermanos. Un abrazote en Cristo Jesús. Eso es parte de la esencia de la elección de los ungidos de Dios en ese plan perfecto para salvación y vida eterna. Y ahora sí vamos a ver la parte del inicio de la iglesia del Señor. ¿Sí? Fíjense bien. Cristo anuncia la fundación de su iglesia y la autoridad que les delega a sus apóstoles. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en Mateo 16, 18. ¿Sí? Saludos a todos mis amados hermanos. Fíjense bien lo que dice. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, ¿qué cosa? Roca edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, no. Mi iglesia, ¿sí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, fíjate bien, aquí viene la autoridad. Y a ti te daré, pero no solamente a él, a todos los apóstoles, ¿verdad? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjense bien qué importante. Primero, el Señor Jesucristo anuncia, ¿qué cosa? Sobre la fundación de su única iglesia. No 2 iglesias, no 3, no 4, no 1000 como ahorita hay aquí en México, más de 1000 organizaciones, ¿verdad que sí? Con su registro cada una, con diferentes doctrinas cada una de ellas. Aunque todos tienen una misma Biblia, todos, ¿qué cosa? Entienden de manera diferente. Dios les pague a todos mis amados hermanos. Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuántas iglesias estableció el Señor Jesucristo? ¿Cuántas iglesias vino a fundar? Según lo refiere Mateo 16, 18, solamente una iglesia. Pero aquí viene una parte tan importante sobre lo que es la autoridad de los hombres de Dios que recibieron a través de Jesucristo. ¿Verdad que el Señor, verdad que el Señor Jesucristo no estaba bromeando, ni estaba, pues véngase para qué cosa, para perder el tiempo? No, ¿verdad que no? No, claro que no. Era algo fundamental sobre la autoridad, ¿sí?, que les dio a sus santos apóstoles. Y a ti te daré las llaves, fíjate nada más. Las llaves de qué cosa? Las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Y a ti te daré, ¿qué cosa? Las llaves del reino del cielo. Si nosotros, por llamarle de alguna manera o para connotar, sí, las llaves es la autoridad, ¿sí? La autoridad. Y aquí mismo da la respuesta, ¿sí? Y todo lo que atares en la tierra, es decir, todo lo que el apóstol, ¿qué cosa? Hiciera en su, ¿qué cosa? En ese ejercicio de esa autoridad, ¿sí? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y esto lo podemos ver como al principio, las llaves del evangelio. No, ¿cuál evangelio? Bueno, ellos predicaron el evangelio, claro que sí, pero aquí está hablando de una autoridad. Sí, es como si a ti te dan las llaves de una puerta y en esa puerta hay algo. Por ejemplo, aquí está especificando las llaves del reino de los cielos. Aquí no dice de la palabra del evangelio, ¿sí? Sí, aquí está hablando de llaves. Una llave, ¿para qué sirve? Para abrir algo. Normalmente es una puerta, ¿verdad que sí? Y tras esa puerta, amén, mi estimado hermano Jesús, dice, ¿y quién es el quién es el reino? Bueno, el Señor Jesucristo decía, Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Jesucristo, ¿sí? Pero
hablando de ese reino, de ese lugar, de ese paraíso, como bien, ¿verdad? Solamente para contestar algunas, porque me voy a desviar porque estar contestándole algunas preguntas. Cuando en aquel madero, ¿verdad? Estaba el Señor Jesucristo con aquellos dos, ¿verdad? Dos personas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Uno de ellos, todavía, ¿verdad? Aún en esa condición, le injuriaba al Señor: sálvate y sálvanos. Y el otro, ¿qué fue lo que le dijo? Primero reprendió al otro, dice, ni siquiera aún estando en la misma condición, ¿sí? Nosotros aquí estamos, fíjate, reconoció, porque hemos obrado mal, pero ¿qué cosa mal hizo? Ninguno. Y voltea con el Señor y le dice, ¿qué cosa? Acuérdate de mí cuando estés, ¿qué cosa? En tu reino, no que Cristo era el reino. Cuando dice, he aquí el reino de los cielos se acercaba, era qué cosa, porque él tenía precisamente, a él también se le entregó esa autoridad. Fíjate bien, aquí está el contexto y la connotación sobre lo que es un lugar y quien tiene y a quien se le entrega y a quien se le delega, qué cosa, la autoridad. Amén, mis amados hermanos. O sea, son dos cosas, ¿verdad? Que van de la mano dentro del cargo de un ministerio que les entregó a sus santos y benditos apóstoles. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Quién hizo uso de esa qué cosa? Amén, la paz del Señor, mi estimada hermana Lucecita, un abrazote en Cristo Jesús. ¿Quién hizo uso de esa autoridad? El mismo Señor Jesucristo. Hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Hizo uso de esas llaves? ¿Usó esas llaves? Sí, claro que sí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usó esa autoridad? Llaves, poder, ¿sí? ¿Que le entregó quién? Amén, mi hermano. Aquí lo escucho, dile paga, hermano, ¿sí? Entonces, eso es parte de la qué cosa, de la gloria y la autoridad que le entregó Dios a su Hijo amado Jesucristo. Y posteriormente, el Señor Jesucristo les entregó a sus apóstoles esa qué cosa, esa hermosa, ¿verdad? Autoridad, necesaria autoridad, ¿sí? Necesaria autoridad, sí, claro que sí. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad que sí? Muy importante ver sobre lo que la verdadera iglesia tiene como característica. ¿Qué cosa? La autoridad a través de sus ungidos. Amén. Mi estimadísimo hermano José Orellana, un abrazote en Cristo Jesús, como todos mis amados hermanos que aquí han dejado su like, su gusto, me gusta, ¿verdad? Dios les pague, mis santos hermanos. Fíjense bien. Y hablando precisamente de el que recibió, el primero en recibir esa autoridad, ¿sí? Fue el Señor Jesucristo, ¿sí? Fíjense bien. Hebreos 3:1. Por tanto, ¿sí? Decía e ilustraba el apóstol Pablo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo identificó? ¿Cómo lo señaló? Con el excelentísimo respeto, ¿sí? Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, tuvimos también nosotros, como hijos de Dios, un llamamiento celestial, ¿sí? Considerar, o sea, le está diciendo a la iglesia, consideren al apóstol. No estaba hablando de sí mismo, ni de los demás apóstoles. Se estaba refiriendo explícitamente a uno. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión,
Cristo Jesús. Él fue el primer apóstol. Porque a veces dice, bueno, ¿y quién fue el primer apóstol? Aquí está. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Sí. Entonces, ahí viene el origen, el inicio de esta hermosa dispensación. Amén. Fíjense bien, la paz del Señor, mi estimadísima hermana. Fíjense bien, Lucas 6:12, lo que escribió ¿verdad? Lucas, dice, en aquellos días, él fue al monte. Cuando dice él, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. El número 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué cosa? Apóstoles del Señor. Bendita sea la gracia del Señor. Y ya en Mateo 28:16, ya el Señor ya había, ¿qué cosa? Ya le habían dado muerte, ya había resucitado, sí, así es. Amén, amén, hermano Alfredo Varela. Dios les pague, mis santos hermanos que están aquí. La paz del Señor, mis amados hermanos. Entonces, ya él ya había resucitado. Y ahí, ¿verdad? Dice en Mateo 28:6, dice, pero los 11, ¿a cuántos? A 11. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Quiere decir que ya les había dado previamente instrucciones, sí. El 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿verdad? Porque se les había aparecido. El 18 dice, y Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad, fíjense bien, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa autoridad? Al Señor Jesucristo, el eterno Dios todopoderoso. Pero aquí viene la delegación, la entrega de esa hermosa autoridad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A quienes les encargó la comisión, la autoridad, sí, de hacer discípulos? ¿A todo el que quisiera? No, solamente a 11. ¿Y que no había más organizaciones, vamos a decir, religiosas? ¿Sí? ¿No estaban los arrieros, los helenitas, los herodianos, los saduceos, los fariseos? Sí. Ya habían varias sectas, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿a quién le entregó, sí, esa autoridad, esa comisión? Número 1, de ir, ¿qué cosa? A ser discípulos a todas las naciones. ¿A quiénes? A los apóstoles, ¿verdad que sí? Fíjense bien, aquí lo demás ya lo conocemos, pero vamos a seguir con esa hermosa secuencia del uso de la autoridad en ese plan, dispensación del eterno Dios para salvación. ¿Cómo ellos hacen uso de esa autoridad? Me refiero a los santos apóstoles del Señor, ¿verdad que sí? Y vamos a ver el inicio, el comienzo de ¿qué cosa? De la iglesia del Señor. Fíjense bien, en Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron, fíjense bien aquí la parte importante, entonces los 12, ¿quiénes? Los 12 apóstoles, ¿sí? No fueron la iglesia, a ver, la iglesia, no, al contrario, los 12 son los que van, ¿qué cosa? Los que ordenaron, ¿verdad que sí? ¿Quién es el que ordena? Pues el que tiene autoridad. Yo me voy a dejar ordenar por alguien que no tiene autoridad, no. En tu trabajo, ¿tú te dejas ordenar por cualquiera? No, yo le pague a mi hermana Lucecita. Si tú en tu trabajo, el que sea, ¿sí? Por más sencillito que sea, llega alguien y te da ¿qué cosa? Y te da una orden.
que tú sabes que no está ordenado, ¿lo vas a obedecer? No, claro que no. ¿Te fijas lo que es el principio de qué cosa? De autoridad. Por eso dicen aquellos días, ¿verdad?, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron, con esa autoridad, convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, a los que ya estaban, ¿verdad?, convocados como iglesia, ¿sí? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, de predicar, para servir las mesas, ¿no? Buscar, fíjense, les están dando órdenes, les están dando instrucciones, ¿sí? ¿Qué cosa? Entonces los 12 le convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos a la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cuántos? 7. No les digo los que ustedes quieran, no. 7 varones, fíjate, primer elemento. 7 varones, ¿sí? Primer elemento, ¿sí? ¿Cuánto les digo? 7 varones de buen testimonio. O era como vivieran. Pues, hay como sea, ¿no? De buen testimonio, ¿sí? Primero eran 7, y luego de buen testimonio. Y luego la tercera característica, llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces no era cualquier hermano, no. Llenos del Espíritu Santo y sabiduría, ¿sí? A quienes encarguemos, no que ellos por sí solo van a ir, no, a quienes encarguemos, a quienes facultemos, a quienes autoricemos, a quienes les demos esa autoridad, ¿sí? Por eso dice: a quienes les encarguemos, ¿sí? Varones, dice: a quienes les encarguemos de este trabajo, ¿sí? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, fíjense bien, o sea, le llevaron a los apóstoles a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, fíjense bien, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí nos vamos a detener un momentito, fíjense bien. Cuando la iglesia recibe esa orden, una vez que son convocados por los apóstoles, les dan requisitos: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, ¿sí? Cuando les llevan a estos que tu hermano acaba de mencionar, bien pudo tomarlos a todos, como bien pudo solamente agarrar a uno solo, ¿verdad que sí? O tal vez a ninguno. Tenían esa autoridad. A ver, aquí, no sé quién sea. Daniel. Vamos a ver quién es. Daniel Hernández. ¿Sí? Vamos a esperar a que sea. Entonces, ¿quiénes son los que tenían esa autoridad? Los apóstoles. Y vuelvo a reiterar, ¿los podía tomar a todos o solamente tomar a uno o no tomar a nadie? ¿Tenían esa autoridad los apóstoles? Claro que sí. Pero sí aceptaron a los 7, ¿verdad que sí? A los cuales presentaron ante los apóstoles. Y ya una vez que los presentaron, ¿quiénes oraron? Los apóstoles. Y les impusieron, ¿qué cosa? Las manos. ¿Qué cosa? Y ya, ¿verdad? ¿A dónde fueron? A servir en ese entonces las mesas. ¿Y solamente las mesas? No. Si vemos a Esteban, cuando le quitaron la vida, ¿qué estaba haciendo? Se desconectó. ¿Qué estaba haciendo Esteban? ¿No estaba anunciando el evangelio? Sí. Entonces no solamente fue para las mesas, porque hay varios evangélicos que dicen, es que solamente eran para las mesas. No. Vemos a Esteban que estaba, ¿qué cosa?
lleno del Espíritu Santo, estaba anunciando, estaba predicando. Entonces no nada más fue para las mesas, no. También era para predicar, pues eran diáconos. Pasaron de qué cosa, pasaron a ser de las bancas, como nosotros les conocemos como iglesia, de las bancas a qué cosa, a formar parte del cuerpo ministerial, ¿verdad que sí? A ser qué cosa, diáconos. Y nosotros, como iglesia del Señor, conocemos la distinción, ¿sí? De lo que es un diácono, ¿sí? Aquí también habla sobre aquel, ¿verdad? Aquel que desea obispado y después da los requisitos del obispado, y también sobre el diaconado, y aquí vemos los requisitos llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de buen testimonio, ¿verdad que sí? Entonces, ¿son cualquier hermano? No, ¿verdad que no es cualquier hermano? Ya es un hermano de dignidad, ¿verdad que sí? Y nosotros lo conocemos, ¿verdad que sí? Sí. Esto es como comienza a qué cosa, a darle cumplimiento, como lo dijo en qué cosa, en Mateo 28, desde el 16. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Quiénes son los únicos autorizados para ser discípulos? A los santos apóstoles. Y aquí en Hechos 6:1 hacen uso. Amén, hermana, Mateo 28, 16. Y aquí los apóstoles hacen uso de esa autoridad, sí. Convocaron a los hermanos y escogieron a 7. Hicieron uso de esa autoridad, sí. Y aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo da instrucciones, fíjense bien, en 2 Timoteo 4:10, porque Demas, le escribe a Timoteo, ¿verdad? Porque Demas me ha, ¿qué cosa? Me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, ¿sí? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y él ya da un referente. Crescente fue a Galacia, pero él fue por sus propios medios, no. 2 Timoteo 4:10, amén, hermana, dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Por ellos mismos? No, porque fueron enviados, ¿verdad que sí? El 11 dice, solo Lucas está conmigo. Y ya sigue dando instrucciones, porque él es el que tenía la autoridad como los demás apóstoles. Dice, toma a Marcos, ¿sí? Toma a Marcos. ¿A quién le está dando esta instrucción? A Timoteo, ¿verdad? Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Quién es el que da órdenes? ¿Cualquiera puede dar órdenes? Aún en las demás organizaciones, cualquiera de ellos puede dar órdenes. Cualquiera puede pararse al púlpito y poder hacer una prédica. No. Solamente los que tienen la autoridad, ¿verdad que sí? Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico, fíjate bien, a Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Quién es el que envía? El que tiene autoridad, así como el mismo Señor Jesucristo tuvo, ¿qué cosa? Esa bienaventuranza, tuvo ese envío de parte del eterno Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, es decir, envió, dejó en manos. ¿Para qué cosa? Para que se llevara a cabo ese sacrificio, para que mediante su muerte y su resurrección a través de la sangre, todo aquel que creyere en él, en ese sacrificio, tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Bendita sea la gracia del Señor. Amén, mi estimadísimo hermano Venancio. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sí? El 12 dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces, fíjense bien. El número 19 dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, ¿sí? ¿Por qué se quedó? ¿Qué cosa? Dice, todo lo que le hace bajo autoridad del ministerio apostólico, amén. Así es.
exactamente sobre el ministerio apostólico. Así es. Exactamente, mis amados hermanos. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófone dejé en Mileto enfermo. Bueno, aquí está, aquí está, Sí. la paz del Señor, hermano Jesús, ¿es este hermano de la iglesia o es este? A ver, preséntese, por favor, la paz del Señor. Amén, hermano. Sí, hermano, soy de la iglesia del Dios vivo, Bendito. columna y baluarte de la verdad, hermano. Amén, Y aquí hermano. Qué estamos con gustazo. la frente en alto, luchando con todo, Amén, hermano. al pie del cañón, hermano, Qué sin bueno, hermano. retroceso. Bendito sea el Señor, Aquí hermano. Qué estamos bueno. para apoyar en lo que sea necesario, hermano. Está bonito el tema que tiene, hermano. Dios le pague, hermano. Así es, Está bien hermano. bonito. Sí, Sí, hermano, estamos hablando sobre la autoridad de Dios, sobre la elección de Dios. Ya vimos que primero fue el Señor Jesucristo. Vimos sobre desde cuándo el Señor, ¿verdad? Los llama. Decía, está, ¿verdad? En Jeremías 1:5. Dice, antes que te así es. formase, te conocí. Y antes que naciese, ¿qué cosa? Te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Dice que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su hijo amado en mí, ¿verdad? Todo lo que hace, exactamente. Entonces, ahí Amén. hay un paralelismo de esa bendición, autoridad, de esa disposición, envío que les da el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y aquí estamos viendo en los hechos sobre el que tiene la autoridad es el que los envía a las iglesias, ¿verdad? Ya vimos a varios, ya vimos, ¿verdad? Toma Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso, ¿verdad? Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onésiforo. Erasto se quedó en Corinto. ¿Por qué? Porque lo envió el apóstol Pablo. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo, sí, Éubulo te saluda. ¿Qué cosa? Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Eso es la grande bendición de la cual la verdadera iglesia tiene. ¿Qué cosa? Como características. Adelante, hermano, si quiere aportar algo, hermano, ya casi ya vamos a terminar el en vivo. Solamente era un ratito, hermano, que me Sí, quedó. hermano. Sí, porque yo también me acababa de conectar y más o menos escuché que era bonito el tema. Sí, hermano, claro que en el pueblo de Dios pues siempre tiene que existir el ministerio apostólico, porque sin eso pues no hay iglesia, hermano. Sin un apóstol de Jesucristo al frente del pueblo de Dios, no hay. Nosotros nos convertiríamos en una iglesia acéfala, hermano, sin Exacta, cabeza, ¿verdad? exacta, Sabemos que la exactamente. cabeza invisible, pues es nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que haber una cabeza visible Visible, aquí, hermano, exactamente. dentro del pueblo de Dios. Y bueno, como dijo el apóstol Pedro también allá en la primera de Pedro 1:1, ¿verdad? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. O sea, desde antes, pues, ¿verdad? Amén, Ellos amén. ya estaban apartados para esta bendición que a su tiempo el Señor los llamaría, así como al apóstol Pablo, así como al hermano Aarón, hermano Samuel, y hoy pues por bendición de Dios tenemos a nuestro hermano Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Con orgullo, hermano, lo decimos, porque es Amén. una bendición para nosotros, hermano. Entonces, hermano, Dios le pague por permitirme estas palabritas y en otro en vivo que haga, pues nos vamos a conectar ahí más con tiempo, hermano. Sí, hermano, Así Dios le que pague. Dios lo bendiga y me voy a retirar porque Sí, me hermano. toca trabajar, hermano. Está muy bien, hermano. Dios Un le pague, abrazote. hermano. Ahí Dios lo bendiga, mi estaremos. santo hermano, con toda su Amén, santa, hermanito. con Amén. toda su Amén. familia. Dios lo bendiga. Sí. Bueno, pues vamos a, ¿verdad? Ya para el culmine de
de nuestro live, porque solamente era un momentito, sí, sobre lo que es, ¿verdad? El, ¿qué diríamos? Conforme al propósito de ese llamamiento que ya hemos venido dando realce. ¿Para qué son llamados los hombres de Dios? Bueno, pues ya dimos varias características. Primeramente, los únicos que podían hacer discípulos eran los apóstoles. Y ya dimos referentes, ¿verdad que sí? Bueno. Y aquí en Hechos 13:47 habla, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Cuando dice nos, no solamente se cuenta él, habla de una pluralidad, es decir, él y los demás apóstoles que todavía vivían, ¿verdad que sí? Sí. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas, ¿sí? Aquí parece como que cambia, ¿no? Pero era exactamente la misma autoridad y la misma que cosa, el poder que les había entregado a todos sus demás apóstoles, ¿verdad? Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, ¿verdad que sí? ¿Para qué son llamados los hombres de Dios? Conforme al plan, propósito, diseño del eterno Dios. ¿Para qué cosa? Que para que por medio de ellos, así como fue ese medio hermoso, el Señor Jesucristo, nosotros tengamos, ¿qué cosa? Vida espiritual delante de Dios, y por ende, ¿qué cosa? Alcancemos la salvación y la vida eterna. Porque ellos son los que se les entregó esa autoridad para que primeramente todos esos discípulos, todos esos colaboradores de los apóstoles también a la vez, todos aquellos discípulos que ellos hagan, tengan esa, ¿qué cosa? Esa autoridad. Es decir, una vez ya autorizados, tengan esa validez, ¿verdad que sí? Para todos los actos que ellos hagan, ¿sí? Como por ejemplo, bautizar, que eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque aquí en la iglesia del Señor tenemos y somos la restauración. ¿De qué cosa? ¿De otra iglesia pentecostés? No. Somos la restauración, es decir, somos la continuación, ¿sí? De la primitiva iglesia del Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, la paz del Señor, mi estimada hermana Marianita, un abrazote. Qué felicidad tenerla aquí, hermana, un gustazo. Sí, la paz del Señor, hermano, ¿cómo está? Sí, Bien, me hermano. presento, soy Mariana y radico aquí en Houston, Texas. Bueno, no, para mí no necesita presentación, pero para mis amados hermanos sí, hermano. Sí, Pues sí, hermano. hermana, se me pasó, fíjese que le iba a mandar un mensaje, hermana, pero fue así de una manera muy, un poquitito apresurada, ¿verdad? Es que en vivo, ya ve que la otra ocasión lo estábamos, hablando y nos quedamos un poquitito truncos, o sea, es decir, no terminamos, de hablar sobre la elección y el propósito para salvación, ¿verdad que sí? Entonces hoy quise, ¿verdad? Darle ese otro toquecito sobre lo que es, ¿verdad? El diseño, el ministerio apostólico, para qué son, ¿verdad? Para qué fueron llamados los hombres de Dios, precisamente para darle cumplimiento, ¿qué cosa? A ese proyecto, ¿verdad? Sí, sí, hermano, sí, este tema es muy bonito, hermano. Es muy bonito y y quiero, pues sí, decirle, ¿verdad? De que es, es también muy profundo, hermano, porque Amén, amén. Sí, todo, mire, no sé, ¿verdad? Pero todo nos lleva al mismo exactamente. lugar ¿de qué? De un apóstol de Jesucristo. De un apóstol, O exactamente, sí. sea, este tema es muy bonito y con la ayuda de Dios, pues lo vamos a razonar, ¿verdad? Lo vamos a entender, porque pues como vemos, bueno, hay personas, ¿verdad? Que pues son ajenas a la iglesia, Sí, ¿verdad? Y tal vez no lo entienden o no lo alcanzan a comprender o entender, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, pues hay que tratar de comprenderlo.
Amén, hermano. Sí, hermano, adelante. Sí, hermana, exactamente. Fíjese que dijo algo muy importante. Todo nos lleva a un mismo cauce. Los apóstoles, dice, Dios no le ha dado ningún poder a tales hombres. El poder se lo ha dado, dice, se los ha dado. Este, todo nos lleva a algo. ¿A qué nos lleva? A los apóstoles. Y voy así de manera, ¿verdad? De manera, así como comencé esta continuación, así voy a definir y aclarar y sustentar sobre lo que nuestra hermana Marianita acaba de mencionar. Todo desemboca, todo llega a qué cosa? A los apóstoles, ¿sí? Porque para comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo, ¿sí? Según lo dijimos, ¿verdad? En Mateo 28, desde el 16, ¿a quién llamó? Primero llamó a la iglesia y después a sus apóstoles. No, primero llamó a sus apóstoles. Inicio, principio, a quienes les entregó, ¿qué cosa? La autoridad. Hablando, ¿verdad? De que todo recae en ellos para que ellos fueran los encargados de qué cosa? De hacer discípulos. Y eso ya lo vimos cuando comenzó la primitiva iglesia en Hechos 6:1 en adelante. ¿Verdad? Que les dijo, convocaron, ¿verdad? Los 12 apóstoles a la iglesia y les dijeron seleccionar dentro de vosotros a 7 hermanos, da un número concreto, y después que sean llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, y qué cosa, y de sabiduría. Y los presentaron ante los apóstoles. No se fueron por cuenta propia ellos, no, hay como varios dicen, es que andaban predicando por su propia cuenta, en ninguna manera. ¿Sí? Los presentaron ante los apóstoles, cauce a quienes se les entregó esa hermosa autoridad. Juan 20:22 dice, como me envió el Padre, así los envió a ustedes y les dio autoridad. Exactamente, hablando de esa bendición, ¿verdad? En Juan 20:21 al 24. Dice, como me envió el Padre, así yo los envío a vosotros. Y como envió el eterno Dios a su Hijo con plena autoridad. No le dio 3/4 de autoridad, no le dio la mitad de la autoridad, no. Le dio plena autoridad, por eso dice, porque toda potestad me ha sido dada. ¿Sí? En los cielos y en la tierra. Entonces también el Señor Jesucristo faculta y les da la autoridad a sus santos apóstoles, ¿verdad que sí? Así es, hermanita Mariana. Entonces, ahorita lo que estábamos hablando, o estábamos leyendo ya en lo último, era como el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí a Timoteo da un referente de varios hermanos a dónde fueron enviados, a cuáles iglesias, ¿verdad? No sé si usted escuchó un poquitito, pero le voy a volver a dar le voy a dar lectura para que mis hermanos que no escucharon vean, ¿verdad? Que se fíjense bien. Segunda de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y ya comienza, Crescente fue a Galacia, pero no fue por su propia cuenta, sino que fue enviado por el apóstol Pablo. Toma Marcos y tráele autoridad, ¿verdad? Todo recae en la autoridad. Tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y aquí dice, a Tíquico lo envié a Éfeso, ¿sí? Y ya en el 19 dice, saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Fíjese, ya está dando lo que viene siendo la referencia de donde los había enviado el apóstol Pablo. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éufolo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Cómo ve, mi estimadísima hermanita Marianita? ¿Cómo ve? Sí, hermano, pues sí, sabemos, ¿verdad? Que estos hombres, ¿verdad? Que tienen esa autoridad, ¿verdad? Vemos Amén. cómo mandan, cómo son administradores, ¿verdad? Cómo administran, cómo ellos tienen la autoridad
de mandar, de llevar, de traer, o sea, de administrar, pues como esa es la palabra, Amén. ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué administran? Pues administran la palabra de Dios, la doctrina de cómo el Señor quiere, ¿verdad? Que se Amén. hagan las cosas. Entonces, ellos traen esa autoridad, traen esa potestad porque Dios les da. ¿Escuchas? Sí, hermana, sí la escucho. Sí, hermano, vemos, ¿verdad? Cómo todo esto pues, son testimonios, ¿verdad? Como estos hombres de Dios, pues, hacían y mandaban, ¿verdad? Lo que necesitaban las iglesias. Ellos tenían esa facilidad, ¿verdad? Esa autoridad. Y sí, hermano, o sea, adelante. Sí, hermana, fíjese, hablando de ese principio, autoridad, y sobre lo que es la estructura, el edificio espiritual, sobre lo que está sustentado el edificio de Cristo, ¿verdad? Es en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, ¿sobre qué está sustentado? ¿Sobre qué está sostenido? Porque la base es aquello que lo sostiene. Y sobre la edificación es lo que se va construyendo. Decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado o hasta que yo vea formado en vosotros a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, hablando de esa edificación, construcción, es lo que nosotros vamos y recibimos, esa palabra, esa suministración de la palabra que se les entregó como ministerio a los santos apóstoles, como peritos, arquitectos y maestros. ¿De quién recibimos nosotros la palabra de Dios? No es a través de los santos apóstoles, y ya ellos reparten esos ministerios para que a la vez nosotros, de esos, a través de los ministerios de los pastores, de los obispos, de los diáconos, aún de cada uno de nosotros, recibamos la vianda, la palabra de Dios, pero la fuente o el depósito son los santos apóstoles de Jesucristo. Por eso dice, edificar es construir. Y nosotros, ¿qué cosa? Nosotros recibimos esa vianda, ¿verdad? Esa vianda a través de quien tiene, ¿qué cosa? El ministerio de la palabra de Dios, esa palabra revelada. Muchos dicen, pues ¿cómo es que palabra revelada si ya está escrito en la Biblia? Bueno, entonces, si ya estuviera la revelación completa en la Biblia, ¿por qué hay más de 4,000 o 5,000 a los cuales les llaman ellos iglesias? Amén, hermano. Dice La Paz, Señor, saludos desde Phoenix, un abrazote. Exactamente, o sea, entonces, si ellos tienen ya lo que viene siendo la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué pues entonces tienen diferentes doctrinas? Y hablo de doctrinas porque así es, ¿sí? Doctrinas, no una sola doctrina. O sea, aquí es donde vemos la incongruencia de ellos, mas sin embargo nosotros sabemos que a través del ministerio de la palabra, al ministerio apostólico también, en Juan 20:23, pero si en la romana hay diferencia, en la romana hay diferencia, hay demasiadas diferencias en la romana. Dice Juan 23, ahora vamos a leerlo, lo que dice Juan 23 o Juan 20:23, hermano. A ver, creo que es Juan 20:23, ¿no? Juan 23, a ver. Ahora vamos a ver lo que dice Juan 23. Y salió Pedro, ok, no, más bien va a ser Juan 20:23. Exactamente, entonces eso es lo que nosotros sabemos, y inclusive de memoria lo podemos nosotros decir.
Porque nosotros, ¿qué cosa? Nosotros no tenemos una doctrina o un lineamiento o una estructura, ¿qué cosa? Inventada, ¿no? Todo cuadra y checa y encaja a la perfección, sí, en las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros, pero por eso dice, ¿por qué? Ok. Están los anglicanos, ortodoxos. ¿Por qué te ríes? Porque quiero reírme. ¿Hay algún problema por eso o qué? O sea, ahora me vas a pedir que me ría o qué. Yo estoy en mi canal y si me quiero reír me río. O sea, si no te parece, pues, ¿verdad? Vete a otro line. Adelante, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí es donde vemos nosotros, ¿verdad? Decía algo que no es, dice, no es una pregunta. Ok. Ok, no se ría, hermano. Ok. No se ríe. Yo así soy, se enojan, sí, yo así soy, no es una burla, no, simplemente me sonrío. Ya, vamos a hacer una diferencia, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, relájate, ok, bueno, pues déjate, mando para allá para que te relajes tú, porque no me está gustando ni tu vocabulario ni nada, ¿verdad? Vete ya a relajar a otro lugar, a mí nada, aquí no estés aquí, ¿verdad? Ok, entonces eso es lo hermoso de cada uno de nosotros, que aún dentro, es broma, no hermana, no se preocupen, hermana Lucecita, no se preocupen, no es para usted, es para estos que entran ahí, ¿verdad? Hablando de una manera muy irrespetuosa, no ofendiendo, pero sí irrespetuosa. No, mi hermana Lucecita, no se preocupe, no, claro que no. Entonces, ¿cómo ve, hermanita Marianita? ¿Cómo ve lo que estamos viendo ya, ya para el culmine de este live, hermana? Nosotros lo sabemos, hermana. Por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, dice, perdone mi santo, no puedo moderar, estoy ocupado. No se preocupe, hermano Orellana, no se preocupe. Aquí yo modero, hermana, hermano Orellana, no se preocupe, hermano. Es más, de hecho, creo que mi hermanita Mariana, ¿usted tiene moderación, hermana Marianita? Hermana Marianita, Sí, heme aquí. ¿usted tiene moderación? No, A ver, no, a ver, hermano. a ver, comente algo, hermana, para ver si la puedo. Creo que la hermana Lucecita, creo que sí, no sé si le di a la hermana Lucecita. A ver, déjeme ver si la hermana Lucecita. Agregar como moderadora. La hermana Lucecita la vamos a dejar como moderadora. También a mi hermana Lucecita. Y ahí está como moderadora mi hermana Lucecita. Comente algo, aunque ya comentó la hermana Marianita, también para dejarla como moderadora. Si entre más tengamos es mejor, para que no anden aquí entrando a estar faltando al respeto, o para hablando muy con falta de respeto, ¿verdad? O sea, Dios les bendiga, al contrario, Dios les pague a ustedes. Fíjese bien, hermana, por ejemplo, yo, Omar Chela, vamos a decir que usted está en Houston, Texas, y yo me voy, amén, dice la paz, hermano Jiménez, Darwin, la paz, hermano, amén, mi querido, estimadísimo hermano Darwin Jiménez, un abrazote, mis hermanos. Fíjese, vamos a decir que yo me voy a la iglesia allá en Houston, Texas, donde está mi hermanita Mariana, pero yo no llevo ninguna recomendación, no llevo ningún papel, no llevo ninguna carta, y nada más llego y digo, pues, yo aquí voy a comenzar a administrar como ministro. A ver, hermana Marianita, una pregunta, hablando precisamente de la autoridad, ¿sí?, que tienen los hombres de Dios, es decir, los apóstoles. ¿Usted cree que la iglesia donde usted está, hermana Marianita, me pudieran a mí recibir? Sí, ¿cómo? Ahí ya no lo entendí. Ok, si yo voy a su iglesia donde usted está perseverando y digo, yo voy a ser el ministro, aunque nadie me haya mandado, no llevo ninguna carta, no llevo nada, nadie les anuncia a ustedes, simplemente yo llego por mi propia cuenta y digo, yo voy a hacerme cargo de esta iglesia, ¿los hermanos me recibirían? No, de ninguna manera. Bueno, deme la razón por qué no me recibirían, hermano. Bueno, Para que la audiencia sepa sobre lo que es la autoridad. Bueno, en primera, porque no es enviado, hermano, no lo han mandado,
Y Exactamente. cuando lo mandan, pues ya le dan a usted un cargo, un mandamiento, una autoridad, ¿me entiende? Así Pero es. si no es mandado, no es enviado, pues no, ni lo reciben, ni lo reconocen, ni nada por el estilo. Exactamente, Así es. o sea que la iglesia es de orden. Tanto el llamamiento del apóstol de Jesucristo, ¿sí? Tanto el llamamiento de él como el llamamiento para un cargo de ministerial de los diáconos, de los pastores y de los obispos tienen que recibir una autorización, ¿verdad que sí? Entonces, sin ser autorizados, no pueden ellos ejercer. Dice, tenemos que atender la voz de Dios y luego a los hombres, a Pablo lo nombró Jesús, Jesús en secreto. A ver esta parte, esa no me la sabía. Dice Hugo Vive, dice, tenemos que atender la voz de Dios. Bueno, no sé si a ti te hable Dios, a mí no me habla Dios directamente. Pero, a ver, Hugo, a ver, vamos a ver, aceptar. O sea, a mí directamente Dios no me habla. Según lo que refiere Hugo, dice, tenemos que atender la voz de Dios. Bueno, atender es cuando tú escuchas la voz de Dios. Mi estimadísimo hermano Jesús, lea el comentario, hermano Jesús, si me hace el favor, lea el comentario de Hugo Vive Hugo. Y deme su analogía, hermano, su análisis sobre lo que escribió él. Conforme el tema que estamos hablando, hermano, por favor. El comentario que dice, tenemos que Ajá, sí, hermano, sí. atender la voz de Dios, Ajá, y luego a los hombres, a Pablo lo nombró Jesús en secreto. ok. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo lo que pienso es que, claro, dice, tenemos que atender la voz de Dios, pero ahí hay mucho que hablar. Exactamente, Pero ¿cómo habla Dios? ¿Cómo nos exactamente, habla Dios? ¿Mm? exactamente, sí. ¿De qué manera nos habla Dios en este tiempo? Y tenemos ejemplos, hermanos, en la Exacto. Escritura. Ajá, sí. Digamos como, si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Cornelio, Ujú. ¿por quién Cornelio aprendió esa palabra? O sea, vino salvación a su casa. ¿Quién fue el que intervino? Fue un apóstol. Amén. Entonces, claro, si nosotros atendemos la voz de un apóstol, estamos atendiendo la voz de Cristo. Ah, Y estamos atendiendo la voz de Dios, hermano. amén. Porque dice allá en Mateo 10:40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Amén. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Entonces, hermano, así es como nosotros debemos de atender a la voz, el llamado de Dios a través de los hombres santos que Él manda, que Él elige, que Él envía, con esa autoridad, con el ministerio, Amén. ¿verdad? Entonces, así tiene que ser, hermano. Aquí en la iglesia todo va bajo un orden estricto, bajo autoridad, ¿verdad? Exactamente. Aquí así tiene que ser. Entonces, Hugo tiene que entender eso, ¿verdad? Don Hugo tiene que entender que aquí nosotros no hablamos porque nosotros queremos, no. Solo porque nosotros tengamos la Biblia, no. Aquí nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo, en su santo apóstol, hermano. Amén. Porque ellos tienen la autoridad, dice allá en 2 Corintios 13:10, dice, por eso, dice, os escribo estando ausentes, dijo el apóstol Pablo, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para salvación y no para condenación. Entonces los apóstoles de Cristo poseen esa autoridad para salvación, hermano.
Y nosotros pues, por la gracia de Dios, estamos aquí en el pueblo de Dios y entendemos estas cosas. Y le damos gracias a Dios, hermano, por esa bendición que tenemos. Y el que quiera venir, aquí están las puertas abiertas, hermano, Amén, hermano. ¿verdad? Así es, Así Dios es le pague, que hermano. eso es lo que puedo aportarle, mi hermanito. Dios le pague. Ay, que Dios me lo bendiga. Y en otro live, pues me conecto otra vez, oye. Claro que sí, mi hermano. Dios le bendiga. Un abrazote a Dios usted. lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Amén, mi santo hermano. Fíjense bien, fíjense bien. Ok, aquí la paz, Señor, mi estimadísimo hermano, Orellana, José Orellana, le voy a dar primero la voz a mi hermanita Marianita, para que nos dé unas palabritas y luego ya, hermano, nos da su aportación, estimadísimo hermano José Orellana, un abrazote y es un placer tenerlo, hermano, José Orellana. Hermanita, Marianita, un aporte que nos quiera dar. Sí, sí, hermano, mire, es cierto como dijo el hermano, ¿verdad? Aquí está O nuestro sea, hermano José Orellana, aquí está nuestro hermano José Orellana, hermano. sí, la paz del Señor, hermano Orellana. Este, mire, cierto así como dijo usted también, ¿verdad? Que todo es un orden, hermano. Amén, Es un orden, o sea, sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? amén, Entonces todo tiene un orden, ¿verdad? Entonces, como dijo usted, ¿verdad? ¿Y cómo pues, cómo van a hacerle caso a una persona si no trae una, un, una autorización, que lo hayan mandado, ¿verdad? Por decirlo así, en una empresa, ¿verdad? Si va un ejecutivo y pues no lo han mandado, o cómo, o lo mandan, pero no lo reconocen ahí porque no es autorizado, ¿me entiende? Entonces así es, hermano, en la iglesia tienen que ser mandados, hermano, y tienen que ser recibidos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo manda Dios, así lo manda el Señor, ¿verdad? Porque si vemos que al mismo Señor Jesucristo, pues Dios lo mandó, pero dice a vosotros, este, ¿cómo dice la palabra? A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y sabemos que también así a los apóstoles, hermano, ¿verdad? También los manda, pero no todos los reciben. Entonces, ellos también, ¿verdad? O sea, en esa autoridad que Dios les manda, ¿verdad? El que lo reciben, el que entiende, ¿verdad? Como nosotros en el pueblo del Señor los hemos recibido, ¿verdad? Entonces también entendemos, hermano, que ellos traen esa autoridad, ¿verdad? Sabemos también que ellos traen doctrina revelada. amén, Sabemos también, hermano, que ellos traen este, ese, ese amor también, hermano, para con nosotros, ¿verdad? Entonces, hace rato, ¿verdad? Cuando usted dijo, ¿verdad? Que hay muchas religiones, que hay muchas, sí, ya, de muchas índoles, ¿verdad? Pero sí, ¿por qué es eso, hermano? Porque entienden la palabra a su modo, ¿verdad? Porque ellos la entienden y así ellos, según ellos piensan, que así está bien. Pero porque no han escuchado, hermano, a un hombre verdadero de Dios, a un hombre, ¿verdad? Que trae toda la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para hablar esa palabra, para enseñarla, ¿verdad? Porque interpretaciones nada más hay una,
¿verdad? Pero ellos la interpretan a su manera, Amén. a su Así modo, es. ¿verdad? Porque es sabiduría de hombres, hermano. Porque hay unos que hasta salen de la facultad de, de escuela, ¿verdad? En esas escuelas donde ellos se inscriben y ya salen con un papel escrito que uno es pastor, que otro es apóstol, pero esa es sabiduría de hombres, ¿verdad? Así es, O sí. sea, así lo vemos nosotros, ¿verdad? Pero Así es. estos apóstoles, hermano, Dios los elige, Dios los manda. Uno no los puede elegir, hermano. Simplemente Dios es el que los elige y los manda, hermano. Con esa, con esa comisión tan grande, ¿verdad? De, de, de enseñar a su pueblo, de cómo. Dice el hermano William, dice, solo en la Santa Iglesia tiene autoridad. Dios le pague. Y luego, por ahí, perdón hermana, perdón hermana. Y No, no, luego la hermana Confesiones dice, la paz del Señor. Y aquí está nuestra querida hermana Confecciones. Creo que ya me había dicho la otra ocasión cómo se llama la hermana. ¿Cómo se llama hermana Confesiones? Creo que es Esther o algo así. La paz del Señor, hermanos, la paz del Señor. Amén. Sí, me llamo Esther. De Tepic. Sí. Qué hermoso, hermana, qué hermoso. ¿Quiere aportar algo, hermana? O dejamos al hermano Orellana que hable algo, como usted quiera, hermana? Ah, que hable el hermano para escuchar de qué se está hablando. Sí, porque mi hermano aquí nos viene a dar cátedra, mi hermano José Orellana. Ah, no, Adelante. está muy bien. Adelante, hermano, Dios le pague. Bueno, mi estimadísimo hermano José Orellana. Hermano José Orellana. La paz de Dios Amén, mi santo hermano. a hermana María, María creo que dice, sí, y Marianita y hermana Esther. Confecciones, hermana Esther. La paz del Señor Jesucristo, hermanas, para ustedes. Es el saludo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Hasta en eso, hermanos, somos la envidia del mundo. Amén. Somos el dolor del mundo y perdón por esa expresión, líbreme el Señor de ser arrogante, líbrenos el Señor de ello, No, sino que lo recibimos con mucho cariño, siendo nosotros inmerecedores de tanta bondad divina. Nos ha abarcado el Señor en su sola potestad y bendición. Estamos en el hueco de la mano de Dios. Y el Señor dijo, ¿verdad? El que está en mi mano, nadie me lo arrebatará. Somos dichosos, hermanos. amén. Somos dichosos. Hermanas que están en el panel, reciban un saludo de su hermano desde estas tierras del Salvador, el pequeño gigante de Centroamérica. Su hermano es hondureño, de familia salvadoreña, de raíces salvadoreñas, ¿verdad? Netamente salvadoreña. Y estamos aquí. Y me siento muy contento, hermano Omar, Dios le pague por permitirme de su bendición en su canal. Amén, Dios le pague, hermano. Cuando su hermano dice somos la envidia, no espero que, ¿verdad?, que lo tomen a mal, sino que Cristo en su saludo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, otra vez, no como el mundo la da. Eso es. Ahí es donde perfila la envidia. No es el tema, pero quiero ahondar un poquito, hermanos, en el saludo, ¿sí? Sí, hermano. Es ahí donde ahonda la envidia del enemigo, porque él disfrutó esa paz. Él disfrutó esa paz y quieras o no, hermanos, él le da envidia vernos a nosotros en un pueblo feliz. Decía un hermano, yo estoy pasando por una situación difícil, muy difícil, y me preguntan los vecinos, ¿qué hace usted para mantener su sonrisa? Le respondí yo, dijo el hermano, yo no he hecho nada.
Cristo ha hecho en mí una obra maravillosa. Perdón, hermano, voy a silenciar. Una obra maravillosa, y lo que hay en mi corazón hay paz. Pueda que el hermano esté comiendo, hermano, frijolito, tortillita con sal, pero el hermano le da gracias a Dios y le dice: Señor, bendito es tu nombre. Amén, hermano. Amén. Y allí, hermano, nos gozamos nosotros. ¿Y qué más gozo, hermanos? Que también no solamente está la paz, sino que también hay una virtud que el mundo no tiene. ¿Cuál es esa? La fe. La fe genuina, la fe divina. En el libro de Romanos, si voy a entrar, hermano, ¿verdad? Una pequeña aportación, si me lo permiten, hermano. Sí, hermano, sí. Y no es emoción, no es emoción, no, hermanos, es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén. Que nos gozamos, hermanos, a hablar estas cosas, y no solo hablarlo, sino que nos sentimos participativos de ella. Amén. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, para la gloria del Señor. Amén. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe no viene, hermanos, por la lectura bíblica. No. Perdonen el amigo, perdone el religioso, perdone el mundo, pero si a usted le han vendido esa idea de que con leer la Biblia usted abarca fe, produce fe, muy equivocado. No es verdad. En el tiempo del apóstol Pablo ya circulaban las escrituras. Tenemos el ejemplo, Cristo las pidió para leerlo de Isaías. Tenemos el ejemplo, el eunuco las venía, ¿qué cosa, hermano? Las venía leyendo. Entonces la fe jamás se produce por leer, por lector, no, o por estudios, hermanos, profundos de universidades religiosas, muy cultos. No es cierto. Añade el apóstol Pablo en su prédica que continúa. Y dice el 18, mas digo, ¿no han oído? Otra vez, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba registrando el siervo de Dios en esa conversatoria que tiene con los santos hermanos? Que ya andaba circulando las escrituras y que la leían a diestra y siniestra, hermanos, en todo lugar. Ahí andaban, hermanos. La escuchaban ellos. Pero ¿qué está confirmando el siervo de Dios? No es la fe por la lectura. Mas digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la fama de ellos. ¿De cuál ellos? Ya lo conocemos, ¿verdad? Los lectores. Y hasta los cabos de la redondez de la tierra, las palabras de ellos. No pudieron, no puede fecundar. Y eso, hermanos, es muy notorio. En el libro de Jeremías hay un verso, hermanos, muy bonito que nos viene a ayudar en esta conversación. Dice el profeta Jeremías, capítulo 23, verso 22. Me parece que es ahí. Y si ellos hubieran estado en mis secretos, también hubieran hecho oír mis palabras. Entonces, ¿a qué viene esto, hermanos, a coordinar? Lo que el profeta Jeremías está hablando coordina con las palabras del siervo de Dios en aquellos tiempos, el apóstol Pablo. Que hay grupos que andan sus escrituras, predican, hablan, anuncian, se esfuerzan. Sí, hermanos, hay que ser honestos. Se esfuerzan, hermanos. ¿Se acuerda su hermano que en la niñez tiraban hojas volantes? Que Cristo viene, que Cristo ama, que ama al Señor, que Dios es amor, que Dios salva, que hermano.
tenía su hermano tan escasos 7 años y hacíamos competencia con los demás niños que quien agarraba más papeles, porque desde los aires, hermanos, dejaban ir los boletines y el que agarraba más, pues ya se ganaba, ¿verdad? Yo era más lentito, hermano, perdonen a su hermano, yo era más lentito, por ahí agarraba mis 40, ¿verdad? Y otros agarraban más, hermano. Ahora yo pregunto, ese grupo de fuerza es el que engendra fe en el corazón del hombre. ¿Es ese? No. Dios está diciendo, y si ellos hubieran estado en mis secretos, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les hubieran hecho volver a mi pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vuelvo, hermanos. ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pablo? Que no es de todos la autoridad para anunciar el evangelio eterno de Dios, sino al ministerio apostólico. Y vean, hermanos, cuando en el corazón del hombre hay necesidad de salvación, es ahí donde Dios hace su trabajo. Es ahí donde Cristo dijo, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios observa el corazón necesitado y ahí le envía a su siervo a anunciarle la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el hombre macedonio? ¿Qué sucedió con él? No sé, hermano, creo que es en el libro de los Hechos, hermano, si lo tienes, si me ayuda, por favor, o creo que, a ver si lo busco por aquí. Hechos capítulo, si no me recuerdo, 16. Sí, verso 6 creo que es. ¿Sí? A ver. Permítanme, hermano. Permítanme. Aquí está. Para la gloria del Señor. Amén, hermano. Dice, y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién era el que dirigía a la iglesia y a los apóstoles? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Entonces, Cristo es contundente, afirmativo y dice, cuando venga el Espíritu, Él, ¿a dónde va a guiar el Espíritu de Dios? A los corazones necesitados. Así como llegó a nosotros, hermano, a la puerta de nuestra casa. Pues había un varón, y dice el verso 7, y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Verso 8. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. 9. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. A ver, ¿cuáles eran las pláticas de este macedonio para con Dios? ¿Que no había un grupito anunciante? ¿Que no había un grupito muy bíblicos, muy teóricos? Por cierto, hermanos, disfrazados de guardar las leyes. ¿Por qué no se los mandó a ellos? ¿Verdad que es una buena pregunta? Así Para es. todos aquellos que están escuchando, y espero que sigan las plataformas de mis santos hermanos en su live, sean analíticos. En la tierra está el ministerio apostólico, único autorizado para la salvación del hombre. Por eso Cristo nuestro Señor,
¿verdad? Ah, le dijo algo, hermanos, a aquella mujer. Le dijo algo Cristo. Le dices, respondió Jesús y díjole, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él y él te daría agua viva. Osa, hermanos, que el mundo está cerrando su mentalidad, sus ojos, y es que se cumple, hermanos. El siervo de Dios, el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Porque el Dios de este siglo ha hecho un trabajo, cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuándo es que el evangelio no resplandece? ¿Cuándo? Cuando el hombre escuchando se llena, hermanos, en su corazón, ¿verdad? De fanatismo y dice, no, pero es que yo pertenezco aquí. Y sí me gusta cómo los hermanos predican, me encanta y su forma de hablar, cómo ellos, Dios los ayuda. Yo veo que, es más, hermanos, por ahí dijo un oyente que escuchaba una plataforma de un hermano, ¿verdad? Dice, a mí me gusta escuchar a los hermanos, porque sus prédicas, su forma de decir las cosas es muy diferente a todas. Pero luego dice, pero es que yo aquí nací. Ya entró el fanatismo. ¿Sí? Ya estuvo, ya está el trabajo del enemigo ahí. Cierra, ¿verdad? Sus ojos. Al cerrar sus ojos no pueden ver la grandeza de Dios que está haciendo en este pueblo. Ha puesto un representante de Cristo con el agua de vida. Para la gloria del Señor, hermano, no me quiero agarrar mucho tiempo. Dios le pague, hermano. ¿Verdad? Ya aquí, ya, hermano, ya mi familia, ya pues, nosotros nos levantamos muy de madrugada, hermano. ¿Verdad? Me despido, me disculpo, hermano. Entró el hermano de la luz verdadera, nuestro hermano. Se me escapa el nombre, si me ayuda, hermano. Es el hermano Fernando. Hermano Fer. Ya le iba a decir yo, el chilango pitufín. Hermano Fer, un saludo de su hermano JJ Orellana, José Orellana, desde estas tierras del Salvador. Dios los bendiga, hermanos. Se me baja, hermano, ¿verdad? Y me disculpo, hermano. Dios le pague, mi santo hermano José Orellana, un abrazote y pues Dios le pague por su aporte, hermano. Dios le pague. Y pues ahora sí que nos hace un enorme favor, es un honor tener aquí a dos grandes de los grandes, aparte de mi hermano José Orellana y todos mis santos hermanos, mi hermana Esther, mi hermano Fernando de la luz verdadera y nuestra estimadísima hermana Lunita. Adelante, mi hermano, ahorita le damos el micrófono a nuestra hermana, o quiere que le demos primero el micrófono a nuestra hermana, ¿cómo se llama? Nuestra hermana Sí, Confesión. primero las damas chilangas. Vamos siendo caballerosos con nuestra hermana. Dios le pague, hermano Fer. Adelante, mi estimadísima hermana Esther, adelante, mi hermana. La paz del Señor, hermana Lunita, hermano Fer, hermana, Amén, amén. todos los que están aquí, la paz del Señor y también los que están abajo, la paz del Señor. Amén, Pues amén. nada, estoy escuchando el tema, creo que es el orden de la iglesia, ¿no? De lo Sí, que se hermana, está hablando. sí, estamos hablando de la elección de Dios. Fíjese, hermana Esther, le voy a hacer una pregunta, la misma pregunta que le hice a mi hermana Marianita Pérez. Fíjese bien. Yo le dije a la hermana, porque estamos hablando de la autoridad, la elección de Dios, que les entregó la autoridad a sus santos apóstoles, pero el mismo Señor Jesucristo, en esa referencia de Mateo 28, desde el 16, él mismo confirma y aclara el Señor Jesucristo y dice, toda potestad me ha sido dada. Quiere decir que también el Señor Jesucristo recibió esa autoridad. Y yo le preguntaba a mi hermana Marianita, oiga, hermana, si yo voy a la iglesia donde usted está perseverando, ¿sí? Y yo quiero ser ministro, así nada más porque yo quiero,
los hermanos me recibirían así nada más. No, Bueno, no, porque hay un orden, exactamente, porque hay un hay motivo, un ¿verdad que orden, sí? sí. Hay un orden que nosotros tenemos en la iglesia y no puesto por nosotros, sino porque hay una autoridad. En la iglesia hay una autoridad que Dios puso, primeramente porque dice que Dios puso primeramente apóstoles. Dios es un Amén. Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y para que exista una iglesia necesita haber un apóstol. Y eso, pues la gente no lo entiende porque esto no es de hombres, esto viene de Dios. Dice que la elección es el acto soberano de Dios. Dice que es voluntad exclusiva, autonomía divina y que sobrepuja todo cerebro humano, o sea, que sobrepasa la mente del hombre. Todo lo que pueda pensar el hombre, la voluntad de Dios lo sobrepasa. Y Dios les llamó a ellos apóstoles y nadie les puede cambiar el nombre, porque ese nombre Dios se los puso. Jesucristo les habló, Jesucristo los eligió como apóstoles, pero Dios fue el que los llamó apóstoles. Y vienen ellos con una autoridad que viene del cielo. Dice, vienen con una autoridad para predicar el evangelio que es de Dios. Por eso nosotros recibimos una doctrina que viene de Dios. La doctrina de nosotros no es de hombres, por eso ellos no la entienden. Los hombres no la entienden, porque la doctrina que nosotros tenemos por boca de Dios a un apóstol, revelada a un apóstol, nosotros la recibimos. Decía hace un momento, vi un comentario que primero tenemos que obedecer a Dios. Es cierto, tiene razón, tenemos que obedecer a Dios, pero Dios no nos habla a nosotros directamente. Ese es Dios el les punto, ese habla es el a sus punto. apóstoles para que ellos nos den a conocer. Dicen Tesalonicenses 2:4, según fuimos aprobados por Dios para que nos confiese su evangelio. No estoy leyendo el texto, pero no son las palabras exactas, pero a eso se refiere, Es el que Dios contexto, sí, así es. les confiere a ellos, les entrega su evangelio para que ellos lo enseñen a su iglesia. Y nosotros, la iglesia, la luz del mundo, somos la primitiva iglesia de Cristo. Somos ellos, los hermanos del tiempo de los apóstoles, son nuestros hermanos en Cristo. Por eso nosotros llevamos su misma doctrina, doctrina que es revelada a un apóstol. Y la doctrina, dice también la escritura, que tiene muchos misterios. Dicen, creo que es en Efesios 3, me parece que es el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, mas ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que nosotros como humanos a veces no comprendemos también que a veces nosotros decimos, ¿por qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Pero porque es la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y tenemos una fe tan hermosa que nosotros adquirimos por el escuchar esa hermosa palabra, esa doctrina que viene revelada a un apóstol. No es doctrina de hombres, no es una doctrina que la hayamos nosotros leído y ya por eso entendimos, ¿no? Es una palabra que escuchamos. Y fue fue por partes para que nosotros adquiriéramos esa fe. Primero escuchamos, después la discernimos y esa palabra llegó a nuestro corazón y la entendimos. Y cuando nosotros empezamos a entender, entonces nace en nosotros esa fe para creer, porque una vez que la entendimos, entonces ya la creímos y Dios nos da esa hermosa fe. Y pues sí, el trabajo de nosotros pues es alimentarla, pero eso viene porque hay un apóstol de Dios en la tierra, porque ellos son embajadores de Cristo. Ellos son los representantes de Cristo aquí en la tierra y es muy necesario que haya un apóstol para que exista una iglesia. Para que exista la iglesia de Cristo es muy necesario que haya un apóstol, porque también dijo Cristo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo y el mundo no se ha acabado.
Entonces, mientras el mundo no se acabe, tiene que haber apóstoles vivos. Y así la gente lo acepte o no lo acepte, tiene que haber apóstoles vivos, perdón, porque Cristo no era mentiroso. Cristo decía lo que hablaba era verdad, porque su palabra también venía del cielo. Su padre se la daba a él. Entonces tiene que haber un apóstol